seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Hola amigos, hola amigas, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí Martes de Misterio, transmitiendo para todo el mundo. Sintonicen la frecuencia del miedo para ponernos en contacto y vivir otro caso real. El real de hoy lo vamos a escribir con letras mayúsculas. Estamos listos para recibir a un joven de Uruguay llamado Agustín, un valiente muchacho que un día decidió compartir con nosotros hechos perturbadores, sucesos que ocurrieron en la casa de sus abuelos, un lugar que a simple vista tendría que ser un refugio de tranquilidad y de amor familiar. Irán notando de a poco cómo todo se destruye. Van a sentir la intensidad de sus emociones. Con lágrimas, con una voz temblorosa, Agustín nos llevará de la mano a través de sus más aterradoras experiencias. Cada palabra, cada detalle será como una daga de miedo clavándose en nuestros corazones. Y en los próximos minutos notarán por qué a este episodio lo llamamos La Zona Oscura. Hola Agustín, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien Agustín. Estamos llamando nosotros a Uruguay, ¿es verdad? A Uruguay, exactamente, sí. Muy bien, ¿a qué parte exactamente? Yo estoy ahora viviendo en Montevideo, en la capital. ¿Y naciste allí? Nací en Mercedes y bueno, la historia se basa en Mercedes. En Mercedes, que es una ciudad de Uruguay, del departamento de Soriano, bien, muy cerca de Gualeguaychú. Agustín, te pregunto antes de continuar, ¿cuántos años tenés? Tengo 26 años. 26 años para el protagonista de esta noche. Uruguayo, desde Montevideo le va a contar al mundo su historia. Agustín, ¿desde dónde arrancamos? A ver. Arrancamos desde los 9 años, desde que tengo 9 años. Sí. Nosotros nos mudamos a una casa que era de mis abuelos paternos, por parte de papá. Yo no los conocía a ellos, porque fallecieron antes de que yo pudiera de nacer incluso. Nos mudamos a una casa, a la casa de ellos, que estuvo un tiempo abandonada, digamos. Entonces en el momento que nos mudamos estaba como en mal estado, deteriorada. Y nada, el primer día que fuimos a ver la casa, sucedió algo muy extraño. Mi mamá es una persona muy intuitiva, que les ha pasado otras cosas en otras casas, pero en esa sobre todo lo primero que hicimos fue entrar a la casa. Entró conmigo de la mano y con mi otro hermano y se puso, no sé, por intuición, se puso a revisar las plantas, las macetas de las plantas. Sí. Y nada, en una de las macetas de las plantas encontramos una cajita enterrada abajo de la planta. Y nada, cuando mamá saca la caja de la planta fue algo muy extraño porque sacamos una vela en forma de una pareja, o sea, era una novia con un vestido de novia y un señor con un traje, que era una vela blanca y tenía muchos alfileres por todos lados. Cuando vimos eso, mamá nos llamó, nos mostró y nada, empezamos a revisar las otras plantas y encontramos otro tipo de velas, pero más deterioradas, como que, no sé, esa era la única vela que estaba intacta, o sea, que estaba en forma. Medía alrededor de 15 centímetros, 10 centímetros, era una vela bastante grande. Sí, o sea, ustedes se mudan a la casa de sus abuelos paternos, ellos fallecen y ustedes se mudan a esa casa con tu mamá y con tu papá también. Sí, exacto, bien, con toda mi familia, sí. Esa vela intacta tenía alfileres pinchados en la vela, pinchados exacto, en la vela.
y la prendió y dijo Bien. que se consumiera la vela. Ajá. Ok, hasta ahí todo bárbaro, nos mudamos, o sea, todo en orden, no sé qué. Y cuando nos mudamos, mamá empieza con cuentos de que ve sombras en el pasillo de la casa. La casa tenía como un pasillo que daba para entrar al baño, y un pasillo Sí. que era medio oscuro, Ajá. pero era un pasillo. Y mamá decía como que de noche veía sombras que caminaban por ahí y esas cosas. Y era todo muy raro, pero nosotros lo vivíamos normal, como que no le dábamos mucha importancia. Que digamos. ¿Ustedes quiénes? ¿Vos y quién más? Yo, mis hermanos, que Bien. somos 5, tengo 5 hermanos. Ah, un montón. Y mi mamá y mi papá. ¿Y vos tenías ahí más o menos 10 años y tus hermanos algunos son menores? Sí, todos. Ah, a mí lo que me llama la atención es que siendo tan pequeñitos, tu mamá les cuente que veía esas cosas, ¿no? Fuerte. Sí. O sea, mi mamá nunca tuvo como filtro con nosotros, digamos. Ah, mira. Siempre nos contaba todo. Claro. Y nada, una vuelta, mi mamá no conoció a su suegro, digamos, Ujú. porque él había fallecido antes de que ella conociera a papá. Ah, Cuestión es que una vuelta mi mamá se levanta de noche y ve al abuelo. O sea, al otro día se lo describe a mi papá. claro. Mi papá no tenía fotos y describe al abuelo tal cual él era y se lo describió a mi papá. Mi papá es una persona muy cerrada, mi familia tiene mucho misterio y hay cosas que no sabemos y mi papá nunca las cuenta. Ujú. Entonces, por ejemplo, uno de los misterios es de que falleció mi abuelo. O sea, mi papá jamás mencionó y nosotros, ni siquiera mi mamá sabe de que falleció mi abuelo. Ah, tu mamá un día ve a un Sí, señor en la casa, lo ve claramente. Lo ve en la Exacto. noche. Exacto. Bien, Se lo describe a mi papá y bien. mi papá dice, es mi papá. Es mi papá. O sea, Uy, qué fuerte Sí. eso, qué impresionante. y bueno, cuestión es que mi papá lo toma normal, mi mamá también, como que seguíamos no dándole importancia al tema, no le dábamos como relevancia, digamos. A medida que fuimos creciendo, las cosas se fueron intensificando más. Una vez yo tenía 14 años, más o menos, y me acuesto en la cama de mamá. Me acuerdo que mi mamá siempre decía, no se acuesten en la cama en horas de la siesta porque pasan cosas. Nos dijo así. Cuestión es que yo una vuelta estaba acostado en la cama de mi mamá, eran las 4 de la tarde. Cuando me acuesto, el colchón al lado mío se hunde, Ujú. como si alguien más estuviera acostándose Claro, al lado mío. Y también se mueve la cama. Fue muy loco. Claro. Cuando se lo cuento a mamá se eriza toda y me dice, sí, pasa que tus abuelos se estiaban a esa hora. a Entonces, dormir a fue esa como- hora la siesta. Exactamente. Claro. Exactamente. Y nada, tipo, pasaban esas cosas. Entonces la cama se empezaba a mover. Entonces mamá, ¿qué hizo? Empezó a poner Biblias. Abría Biblias y las puso debajo de su colchón. ¿Qué ponía, perdón? Biblias abiertas. Una Sí. Biblia abierta Sí. abajo del colchón. Cuando mamá puso la Biblia abierta debajo del colchón ¿De tu colchón? de ella, ¿De su ella? cama, Sí. porque las cosas sucedían en su cama. Era peor. O sea, la cama se movía. A todo esto nosotros jamás esta es la primera vez que lo comparto al exterior de mi familia. Esto es un secreto de familia, Sí. algo que vivimos en familia, y Sí. es la primera vez que lo externalizo afuera, ¿no? Porque todas estas cosas las vivíamos nosotros y era como, convivimos con eso de que hasta que me fui de esta casa, ¿no? Claro, no se lo comentaban a nadie. No había alguien Exacto. externo a esa casa que ustedes se lo cuenten. A todo esto, había rumores del fallecimiento de mi abuelo. La vecina que vive al lado, que es familiar lejana de nosotros, como te digo, nunca le preguntamos a papá de qué falleció el abuelo. Ujú. Y nunca nos contó tampoco. Claro. Había un rumor que corría en el barrio, que era que el abuelo se había suicidado ahí adentro de un disparo En la casa. en Uy, la casa. qué duro. Exactamente. Hay un detalle Ujú. que, si querés, lo tratamos o no. ¿Ok? ¿Cómo es que llega a oídos de ustedes lo del suicidio de tu abuelo, no? Una vez mi mamá le preguntó a la vecina Sí. si sabía algo, porque mamá no se lo preguntaba a mi viejo. Claro. Porque, como te digo, mi viejo jamás lo dijo. Y nada, la vecina le contó eso. Como que es un rumor, en realidad no está confirmado hasta el día de hoy. Yo no, o sea, tengo mis papás vivos, pero no le pregunto. O sea, es un tema que no se toca. A medida que fui creciendo, como que yo era el más débil de la familia de energía. Siempre estaba con energía baja. Entonces, cuando tengo 15 años, pasa que
estoy bañándome, que fue lo peor que me pasó. Sí. Estoy duchándome en el baño, se apagan las luces. La luz del baño de mi casa está en la parte de afuera, o sea, la tenés que prender de afuera. No se prende de afuera, baño. Sí. Exacto. Y mi hermano, siempre que me bañaba, me hacía la joda de apagarme las luces para asustarme. Claro. Entonces yo lo primero que grité fue, Sergio, que se llama mi hermano, Sergio, déjate de joder y no me apagues la luz. Cuestiones que nadie contestó. Entonces, ¿qué hice? Apagué la ducha, me rodeé en la toalla y salí afuera a ver qué había pasado. Sí. Me doy cuenta que no es solo la luz del baño que se apaga, son todas las luces de la casa. Entonces voy a la llave de luz, a la llave general de luz, a ver qué había pasado, si se había bajado la llave, capaz que había saltado la llave o algo. La llave estaba en el lugar que estaba, o sea, normal, y para arriba, como que estaba prendida. Cuando me doy media vuelta, las luces se prenden todas. Entonces yo dije, qué loco, deben ser los el aire acondicionado que está haciendo un corto o algo de eso. Me dirijo al cuarto, apago el aire acondicionado y apago el aire acondicionado del cuarto de mi mamá, adentro de la casa. Para ver, porque capaz que era un cortocircuito que hacía los aires. Me continúo bañándome, cuando prendo la ducha, me estoy enjabonando y otra vez las luces se apagan. Entonces empecé a gritarle otra vez a mi hermano, pensando que era mi hermano. Mi hermano, a todo esto, mis papás no estaban en mi casa, estaban haciendo un mandado, y mis hermanos chicos tampoco estaban. Era el único que estaba dentro de la casa, era yo. Entonces me pongo a revisar la casa, a ver si estaba mi hermano escondido o algo de eso, haciendo una broma o algo, y no había nadie. Bien, me dirijo a la llave de luz, y lo mismo, la llave de luz está en el mismo lugar. Cuando me doy media vuelta para mirar hacia el baño, otra vez prenden las luces de la nada. Ahí yo ya me empecé como a asustar. Sí, sí. La térmica estaba en su lugar y eran todas las luces de la casa. Yo estaba enjabonado y envuelto en una toalla. Entonces vuelvo a la ducha, me sigo duchando, vuelven a apagarse las luces, todas. Y yo dije, ahí ya el corazón me empezó a latir más rápido porque estaba medio asustado. No grité nada esta vez y ni siquiera salí a ver si estaba mi hermano o la llave bien puesta. Claro. Agarré, prendí la linterna de mi celular y dije, me voy a terminar de duchar rápido. Me quito el jabón del cuerpo. Cuando estoy saliendo de la ducha, del cuadrado de la ducha, digamos, nosotros teníamos un espejo. Miro al espejo y una sombra que, si me pedís que te la describa, no era una forma anomalía, o sea, no tenía una forma. Sí. Sí se veían dos ojos, los vi claramente. ¿Viste dos ojos en esa sombra? Exacto. Yo estaba de espalda a la pared, mirando al espejo, y la sombra como que sale del espejo. Siento como una energía, no sé cómo explicarte, como que alguien te empujara contra la pared. Sí. Y me caigo contra la pared, y en la pared había como un fierro salido de la pared, y me lo doy en la espalda, y termino tirado en el piso, con mucho miedo. O sea, yo estaba perplejo, no entendía nada de lo que estaba pasando, literal. Claro. Súper asustado. Empecé a gritar desesperadamente. O sea, lo quiero contar con súper respeto porque, o sea, el miedo sigue, obviamente, y mi hermana chica, ¿Te empezó a temblar como la voz? Sí, porque estoy temblando porque en realidad... Sí. O sea, sigo teniendo miedo. Es muy loco, te cambió el temple de la voz, te cambió. Estoy lagrimeando también porque la viví re feo, fue algo re loco. Pero ¿estás tranquilo? Perdón. Si querés podemos parar, tranquilo, podemos saltear este paso también de ese momento, si lo estás viviendo así. No, tranquilo. No, me gustaría contarlo porque parece loco, parece sacado de película, pero suceden estas cosas. Y en realidad el miedo que me da de hablarlo es que mi hermana chica sigue viviendo en esa casa, pero nada más. Perdón. Mientras te repones un cachito, la verdad que me está sorprendiendo a mí también por cómo lo estás volviendo a vivir todo esto. Es increíble. Habitualmente nos esperamos una reacción así de quien está contando la historia, si a lo mejor está comprometido un familiar, a lo mejor un fallecimiento, una cosa por el estilo, pero no me esperaba esta situación tuya del baño, la sombra que te empuja. Hace un rato destacaste y dijiste, nunca lo contamos por fuera de la familia, y se nota si lo estás haciendo por primera vez. Te pregunto lo siguiente. Vos ahora ya no estás viviendo allí. No estoy viviendo allí. ¿Y allí quién queda todavía? Mi mamá
Mis papás se separaron y queda mi mamá y mi hermana chiquita que tiene 15 años. Ok. Entonces, vamos a retomar la situación, la escena, desde donde vos quieras. No te voy a hacer preguntas para que vos cuentes lo que tengas ganas de contar, sobre todo de ese episodio. Ok. En eso termino tirado en el piso, gritando, y salgo me pongo un short rapidito y salgo de la casa gritando. Y en eso sale un vecino que vivía enfrente porque escucha mis gritos y me pregunta qué había pasado. Obviamente no le dije lo que había pasado. Claro. Le dije nada, que estaba bien. En eso mi hermano chico viene de jugar a la pelota, que estaba en la calle jugando a la pelota, y quiere entrar a la casa y yo le dije, no entres. Claro. No. Yo estaba con taquicardia, temblaba, y no le dije a él qué había pasado, solo le dije que no entrara a casa. Cuando llegan mis papás, a la media hora más o menos, yo estaba sentado en la vereda con mi hermano chico, esperando que ellos llegaran, y yo seguía temblando. Y mi mamá me pregunta qué había pasado y por qué no entraba, y le dije, nada, quiero contarte algo, y quiero contártelo fuera de la casa. Ajá. Entonces nos fuimos al fondo de la casa a hablar con mamá. Mi papá estaba ahí también. Cuando cuento esto, mi papá no le da importancia. O sea, claro. no, como que le es indiferente. Y eso fue muy raro, que lo vamos a entender más adelante. Bien. Pero fue muy raro. A él se le hizo indiferente. Mi mamá sí. Mi mamá me escuchó, me dijo que sentía como energía rara rodeándome, ajá, que se erizó toda y nada, cuestiones que a partir de ese momento... Agustín, el momento que vos se lo contás a tu mamá, ¿se lo contás de esta misma forma? Porque tenías muchos años menos también, ¿no? ¿Se lo contás con esta carga emocional también? Sí, se lo cuento llorando. Claro, sí, porque lo estás haciendo ahora, imagino, en el momento tras haber pasado pocos minutos. Exacto, y yo estaba negado a entrar a la casa otra vez, o sea, claro, no quería entrar. Y bueno, a partir de ese momento marcó un punto en adelante, porque a partir de ese momento como que empecé a tener pesadillas todas las noches, soñaba cosas horribles. Uh-huh. Perdón. No, por favor. Y podemos detener esta entrevista donde sea, ¿eh? Nosotros no tenemos que cumplir ni rellenar minutos, ni nada por el estilo. Esto es real. Esto es lo que a nosotros nos certifica ante el mundo que nos escucha la realidad de sus historias. La realidad de la que siempre hablamos en Martes de Misterio, cuando a veces jugamos con el basado en hechos reales. Sí. Es la realidad de cómo lo vivió el que cuenta la historia, que quizá pueda diferir un poco de cómo ocurrió en sí el hecho, pero como te lo cuenta cada uno, como lo cuenta cada uno o cada una de los y las protagonistas, es cómo lo vivieron ellos, cómo lo sintieron en su realidad, qué vieron en su realidad, qué formato tenía esa cosa, qué sintieron, qué sufrieron. Este sentir que vos nos estás compartiendo a nosotros, y voy hablando un poco de esto para ver si logramos que vos te puedas tranquilizar también. Este sentir es real. Esta es la realidad. Acá no hay guionista que pueda llegar a superar este momento, ni incluso a poder representar este momento. La realidad está ahí, en tu cuerpo. ¿Bien? Por eso recién yo te preguntaba y decía, wow, ¿cómo lo habrás sentido en ese momento? ¿Cómo se lo habrás contado a tu mamá? Y también, paradójicamente, me extraña mucho la indiferencia de tu papá. Estamos incómodos nosotros, preguntándonos si es mejor parar acá todo y darle un cierre a la historia. Retrocedo unos años, te escucho hablar, minutos después de que te pasó el hecho, y me extraña un poco la indiferencia de tu viejo. Exacto, sí. Bueno, a todo esto voy a continuar y después vamos a entender la indiferencia de mi viejo. Bien, perfecto. Pero a todo esto empiezo a tener pesadillas todas las noches. Recuerdo una en especial que yo siempre dormía, a partir de ese momento empecé a dormir con la luz prendida de mi cuarto de nosotros, que quedaba fuera de la casa, como te digo. Uh-huh. Y cuando venía mi hermano, él se encargaba de apagarla, pero ya mi hermano estaba ahí adentro. Entonces a mí no me afectaba en nada. Una vez estaba durmiendo y empiezo a sentir como que arañas suben por mi cuerpo, pero de una forma tan real
que no te lo podría explicar. O sea, siento muchas arañas recorriendo mi cuerpo rápido, y empiezo a gritar. Y en eso mi hermano abre de golpe la puerta del cuarto y me agarra del brazo y yo me tiro contra el rincón de la pared y empiezo de la habitación y empiezo a gritar, sácamelas. No podía parar y me largué a llorar porque lo sentí tan real. Y nada, lo tomamos como, nada, se lo conté a mamá y nada, como un cuento normal de los que tenía haciendo, ¿no? Claro. Si puede ser normal. Uh-huh. Lo tomamos así y no hicimos nada al respecto. Las pesadillas continuaron, empezaron a presenciarse otras cosas. Mi hermano grande, que es este que me encontró en este estado, empezó a ver en esa habitación que dormíamos nosotros una mujer en su cama todas las noches, acostada en su cama. Ajá. Y se lo contó a mi vieja. Y mi hermano es una persona que no lo puedes asustar con nada. Con literal. Nada, claro. Sí. Y con eso se asustó muchísimo. Y ahí fue cuando empezamos a tomarlo con un poco más de seriedad, digamos. Yo lo único que quería en ese momento era terminar de estudiar e irme de esa casa. Porque nosotros, en Uruguay, no hay universidades en el interior. Yo todo esto estaba full en el liceo queriendo salirme de esa casa a toda costa. Mi meta era salirme de esa casa y estar en paz, porque no estaba en paz. O sea, no había paz. O sea, todas las noches eran pesadillas, sombras, todo. Y las pesadillas eran tan reales como lo de las arañas que te conté. Eran súper reales. Uh-huh. Y era algo que no podía seguir. Agustín, hasta ese momento, ¿estos hechos te afectaban tanto a vos como al resto de la familia? ¿O era principalmente a vos? Principalmente a mí y a mis hermanos eran esas cosas como pequeñas. Ajá. Bien. ¿A ese momento ya había nacido tu hermanita de la que hablaste hace un rato? Sí, ya había nacido. Y sabiendo que los chicos son tan sensibles para estas cosas, ¿no? ¿Ella llegaba a comentar algo inocentemente? Hasta ese momento, no. Más adelante sí. Bien. Pero hasta ese momento no. Ajá. Bueno, cuestión que una noche estamos durmiendo y estaba la estufa prendida. Nunca nos pudimos explicar cómo. O sea, normalmente siempre tratábamos de buscarle el sentido lógico como toda persona que pasa algo de esto, y la mente lo primero que hace es tratar de buscar la lógica y ver por qué pasan estas cosas. Claro. Una vez estábamos todos durmiendo, yo estaba durmiendo en el cuarto de mi mamá y se prende fuego la casa. ¿Se prende fuego la casa? Sí, o sea... Ah, por Dios. Mamá nos despierta a todos. Sí. Y la casa incendiaba. El cuarto todavía no había agarrado el fuego, sí, pero el comedor era todo incendiado, todo incendiado. Se había incendiado la televisión, los muebles, el sillón, todo el techo, el cielo raso caía. O sea que el incendio se inició ahí. El centro del incendio fue el comedor. Exactamente. Ajá. ¿Logran salir todos bien? A pesar del incendio que se había comido prácticamente el comedor, ¿logran salir de la casa igualmente? Todos bien. Empezaron a venir los vecinos, a traer mangueras y todo, y lograron apagar el fuego y también nosotros continuamos la vida como normal. Ah, siguieron en esa casa y pudieron reconstruir algunas cosas. Sí. A todo esto, desde que nosotros nos mudamos para la casa, yo no tengo recuerdos de peleas de mis viejos. Claro. O sea, no había peleas. Pero desde que nos mudamos a esa casa, las peleas era todas las noches que venía. Mi viejo es chofer de camiones, y entonces no venía todas las noches, venía una vez cada tanto. Y siempre que venía eran peleas, y peleas fuertes que jamás habíamos escuchado en otras casas a nuestros papás discutir de esa manera. O sea, eran gritos, eran llantos, todo eso. Y era raro porque era una pareja que se llevaba muy bien. Claro. Hasta entrar a la casa. A mi mamá le empezaron a dar una vuelta de una noche. Se levanta de la nada, toma un cuchillo. Mi papá estaba en la casa. Toma un cuchillo y se lo pone en el pecho. ¿Cómo? Se lo pone... Agarra un cuchillo de la cocina y se lo pone en el pecho y dice que se iba a matar
Y nosotros, obviamente, todos nos levantamos. Yo contenía a mis hermanitos chiquitos para que no la vean. Y ella decía, me voy a matar. Y era como que no era ella. Como que no sé qué le había pasado. Sí. O sea, fue de la nada. Y mi papá obviamente se alarmó mucho y empezó a tratar de contenerla. Y ella se encerró en el baño y empezó a gritar desesperadamente. ¿Ella se encierra en el baño con el cuchillo en la mano? Con el cuchillo en la mano. Mi papá en eso golpea la puerta del baño y logra abrir la puerta del baño. No sé qué pasó ahí adentro, logró contener a mi mamá, digamos. Y salieron y la típica discusión, tuvieron una discusión, no sé qué. ¿Qué momento para ustedes, por favor, tan chiquitos todos? Sí, yo tenía 3 hermanitos, tengo 3 hermanitos chicos y en ese momento eran muy chiquitos. Claro. Y estaban presenciando todo eso. Y yo trataba obviamente de que no vean y contenerlos y a la vez estar pendiente de qué pasaba. Y nada, fue muy extraña esa situación porque mi mamá no solía hacer esas cosas. Y nada, fue raro. Yo cumplo 18 años y me mudo a Montevideo, donde estoy ahora, viviendo. ¿Papá y mamá siguen juntos? Mis papás hasta ese momento seguían juntos. Seguían juntos, sí. Con discusiones, pero juntos. Uh-huh. Cuando me mudo a Montevideo, al mes más o menos, mi mamá me llama llorando y me cuenta que mi hermanita chiquita, la más chiquita de todas, que creo que tenía 9 años ahí más o menos, o un poco menos, le dijo a mamá que alguien le hablaba de noche al oído y que no quería dormir sola en su cama. Claro. Y eso fue muy loco porque... Perdón. Fue muy loco porque esas cosas no solían pasarle a ellos, me pasaban a mí. Y cuando yo me fui empezó a pasarle a mi hermana chiquita. A ella, claro. Exacto. Y obviamente yo me sentía un poco culpable. ¿Por haberte ido? Por haberme ido, exacto. Y bueno, nada, mi mamá se alarmó un poco, pero jamás buscamos la ayuda de una limpieza de la casa. Suelo recurrir a esa pregunta siempre, ¿viste? En decir, no era momento, pero como papá se mostraba un poco apático de todo eso, no la quise involucrar en el relato, porque supuse que a lo mejor era el no presente si tenían que buscar una ayuda, ¿no? Él era ese no presente. Exacto. Claro. O sea, y a todo esto, todas estas situaciones, mi papá las escuchaba y las sabía porque nosotros se las contábamos. Claro. A todo esto él era súper indiferente. Uh-huh. O sea, era como, no creía en nada, como que no pasaba nada y listo, eran situaciones normales para él. Mi mamá era la que más se preocupaba y claro, obviamente le estaban tocando sus hijos estaban incómodos en su casa. Y nada, cuando mi mamá me cuenta que a mi hermana le hablan al oído, mi hermana empezó a dormir con mi mamá. Hasta los 14 años, hasta el año pasado más o menos, mi hermana durmió en la cama con mi mamá. Con mamá, claro. Exacto. No dormía sola por esa situación de que alguien de noche le hablaba al oído. No somos de ahondar o tocar estas situaciones más a fondo. Jamás le preguntamos qué le decían. Jamás tratamos de no hablar del tema. Mi familia es como muy misteriosa, es como una caja de Pandora y hay cosas que evitamos preguntar para no meter el dedo en la llaga, digamos. Uh-huh. ¿No? Hay cosas que no se hablan directamente. A todo esto yo me alarmo, yo ya estoy en Montevideo. Entonces, ¿qué hice? Fui a la casa de le pregunto a un amigo que tenía una amiga que era vidente conocida en Canelones, en una ciudad cerca de Montevideo. Ah, bien. Que tenía el don de la evidencia. Yo fui a ella. Claro. Ella es muy conocida por ayudar y esas cosas. Uh-huh. Y evité contarle algunas cosas, obviamente no le conté todo. O sea, no le conté lo del espejo. Evité preguntarle. Lo primero que hice fue preguntarle de mi casa. ¿Qué pasaba en mi casa? Uh-huh. Y acá vamos a entender un poco más todo. Cuestión es que lo primero que hace ella es dibujarme mi casa. O sea, eso me súper impactó porque lo primero que hizo fue dibujarme mi casa. Agarró un papel sin que yo le dijera nada. Me dibujó mi casa tal cual, las habitaciones, todo lo que había. Hizo como un croquis de mi casa. Y la empezó como a pintar con el lápiz. Y me dijo, en esta zona, que era la zona donde estaba el cuarto de mi hermano,
y la colorea de negro. Y me dice, esta es la zona que veo más oscura en tu casa. Y nosotros dijimos, qué loco, porque yo dije, es mi cuarto. Tu cuarto era la zona más oscura de la casa. Exacto. Y me dijo que antes de nosotros vivía una persona que se dedicaba a hacer trabajos de religión. Estoy empezando a recordar los canteros de las plantas. Exactamente. Como que se hacían trabajos fuertes y como que nunca se hizo una limpieza en esa casa. Ella a tu cuarto lo llamó la zona oscura. Exactamente. No, por Dios. Qué locura, amigo, qué locura. A todo esto, quien vivía antes de nosotros no eran los abuelos, era la hermana de mi papá, con la que mi tía, con la que nosotros no teníamos contacto y yo tampoco la conocía. Ajá. Pero sí, en el barrio estaba el rumor de que ella hacía trabajos de religión. Eso sí lo sabíamos, pero no sabíamos que era dentro de la casa. Entonces, la vidente, yo agarré y le llevé una foto de mi mamá, porque yo sentía que mi mamá era extraño todo lo que pasaba. Sí. Lo primero que me dice es que ella ve como que una oscuridad. Mi mamá sufre mucho de la espalda, de la columna y de los riñones, ¿no? Tiene muchos problemas, llegaba a desmayarse a veces por problemas de la espalda. Y ella lo primero que me dice me dice, yo veo una oscuridad que está consumiendo a tu mamá. La veo en la espalda, como que hay algo colgado de tu mamá. Eso fue sumamente raro. Y me dijo que como que la casa la retenía. A todo esto yo voy enganchando cosas de lo que había vivido, ¿no? Una vez mi mamá intentó separarse de mi papá y se fue a la casa de una amiga a vivir cerca de Montevideo. Cuestión es que duró una semana en la casa de mi amiga y volvió a la casa de Mercedes. Eso fue súper extraño porque ella estaba muy decidida a dejarlo. Y volvió a la casa de Mercedes. Volvió a la casa que vivía. Y entonces ahí cuando la vidente me dijo que la casa la llamaba y la consumía y no la dejaba ir, me cerró todo, sacás, de por qué mi mamá no se pudo ir de esa casa, hasta el día de hoy, inclusive. Y me dijo que había un trabajo, ahí le conté lo de la vela de los novios, con los alfileres, y me dijo que era un trabajo que se hizo, pero no para mi papá y mi mamá, sino para cualquier pareja que viviera en esa casa. Que viviera en esa casa. Exactamente. Qué extraño, ¿no? La idea era destruir cualquier relación que pise esa casa. Exacto. Lo loco de todo esto es que a medida que fuimos creciendo, que mis hermanos también fueron creciendo, fueron teniendo relaciones y todas las relaciones le fueron mal. Mis hermanos ahora están todos solteros, menos mi hermano grande, que se logró ir de esa casa y tiene una relación, pero por fuera de la casa, o sea, no vive en esa casa. Entonces me empezó a cerrar todas las cosas que habían pasado. Y ahí fue cuando me confirmó el rumor, que para mí todavía, por más que tenga la confirmación del vidente, para mí sigue siendo un rumor porque nunca lo escuché de la boca de mi papá. Me dijo que había pasado algo grave, como que una persona se había suicidado dentro de la casa. Nosotros con mi hermana grande concluimos, o sea, sacamos conclusiones de que mi papá sabía, obviamente sabe de qué falleció su papá y por eso no lo dice, y sabe de todas las cosas, sabe que su hermana era la que hacía trabajos de religión adentro de la casa, y por eso para él le era indiferente todo esto. Algo luego que no te conté, ¿sí?, que sucedió en lo del espejo, cuando pasó lo del espejo, es que mi casa no tiene espejos, la casa de Mercedes no tiene espejos. ¿Pero por qué no tiene espejos? Porque después que sucedió lo del espejo, junto con las pesadillas, cada espejo que se ponía en el baño, y cuando yo entraba, el espejo se caía, se partía. 5 espejos en el baño, los 5 se partieron enfrente mío. Nosotros decíamos, debe ser el viento, pero la realidad es que hasta el día de hoy no hay espejos en mi casa. Mi mamá no pone espejos. No pone espejos en tu casa. Una vez mi mamá intentó poner un espejo y yo fui de visita. Yo ya vivía en Montevideo, ya tenía como 19 años más o menos. Cuando entro al baño, veo el espejo y el espejo cae enfrente mío y se parte. Es loquísimo. Yo hoy en día, mis papás están separados, se separaron por un tema de violencia que se vivió dentro de la casa, y eso es súper loco también porque
O sea, yo no te lo puedo contar cómo sucedió porque no estaba en la casa. No, pero sucedió. Tampoco es necesario exacto. Sí, escarbar ahí. Y bueno, mis papás están separados y viven en diferentes... O sea, mi mamá vive en esa casa y mi papá vive en otra casa. Y yo cada vez que voy de visita, hasta hoy en día, trato de quedarme en la casa de mi papá. No me quedo a dormir en la casa de mi mamá. De tu mamá. Porque me da miedo, literal. A pesar que está tu hermanita ahí también, ¿no? Exacto, sí. Claro. Sí. Porque lo que hay sigue estando. Para nosotros, como te digo, es un trato indiferente que le damos, como que no le damos importancia, pero sigue estando. La realidad es que no podemos hacer nada. Estos temas tratamos de no hablarlos. Más que nada dentro de la casa no los hablamos. Y tratamos de si pasa algo así como sombras que siguen pasando hasta el día de hoy. O sea, vos entras a la casa y hay una energía muy pesada en esa casa. Todavía, claro. Todavía, exactamente. Y nada, mi mamá ahora está tiene depresión y como que claro. mi mamá es como literalmente está jodidamente mal. Ella estaba bien y nada, que a partir de estas cosas mi mamá está mal hasta el día de hoy. Pasaron más cosas que no me competen a mí contarlas. Yo te estoy contando mi experiencia de lo que yo viví. Está perfecto, está muy bien. Sí. Pero nada, lo estoy contando con sumamente todo el respeto del mundo y como te digo, con mucho miedo, literal. ¿Con miedo por qué? Porque todavía están tu hermana, por ejemplo, y tu mamá ahí, por miedo a que vos sigas viviendo algo más por fuera de la casa, por miedo a que te digan algo que estás contando esto. Sí, en realidad no por eso último no, pero sí porque mi hermanita sigue viviendo ahí. Y porque hay las sombras siguen estando, siguen apareciendo. La cama de mi mamá se sigue acostando gente que no está ahí. ¿Eso te lo cuenta tu mamá? ¿Tu hermana no? Exacto, sí. ¿Te lo cuenta tu mamá? No, trata de no. Mi hermana trata de no. Tratamos de no sacarle el tema, digamos. ¿Es imposible irse de allí? Al día de hoy, sí, es imposible. O sea, ellas están ahí y nada. Hasta que mi hermana cumpla 18 y que pueda irse de ahí, para ella es imposible. Mi mamá tampoco tiene otra casa ni nada. Y la casa sigue siendo de mi papá, quieras o no. O sea, mi mamá está hasta que mi hermana cumpla 18, después se tiene que retirar, obviamente. Y la casa va a pasar a papá otra vez. Porque en realidad la casa es de él, porque era de sus papás. Y como te digo, esto que te estoy contando es como algo que vivíamos todos los días. Desde que nos mudamos, yo tenía 9 años. Y me fui a los 18. Sí, no, se notó que era insufrible todo eso. Exacto. Porque lo representaste de esa forma en la charla. Si alguna vez yo dije gracias a cada una de las personas que nos compartió este momento, hoy realmente tengo que decir 100 veces gracias, porque el sentir de la historia o el sentir propio tuyo de la historia es tremendamente pasional. Exacto, no, yo obviamente agradecerle a ustedes por la oportunidad y todo esto. Y como te digo, creo que no he superado ese tema y no sé si se supera eso. Claro. A decirte también, aclarar que cuando cumplí 18 años y me fui de la casa, las pesadillas cesaron. No tuve más pesadillas. No, claro. Exacto. Hay una concentración ahí tremenda. Y nada, ojalá que algún día mi mamá hable, porque creo que es la que ha vivido cosas peores. Claro. Y nada. Si algún día mamá lo necesita, no tiene que cumplir con nada, ni con nadie. Obvio. Porque últimamente nos estamos encontrando con gente que necesita contar. Hay una diferencia enorme entre querer contar y necesitar contar. Las últimas historias que nos estamos encontrando pasa por la necesidad de contar, más que querer. Aquí estamos siempre para escuchar y no para juzgar, para escuchar. Obvio. Bueno, amigo. Nada, agradecerte el espacio, obviamente. No, a vos. Y el hecho de escucharme y tener tanto respeto por estos temas. Por favor, Agustín. Que sigan latentes. Gracias, amigo. Y seguramente nos vamos a cruzar muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Si bien cada historia que nos cruzamos, contadas por ustedes, no son narradas con cierta frialdad o distancia, no hay dudas que la confesión de Agustín de hoy fue una de las más visceral que nos pudimos haber cruzado, porque cada lágrima fue un testimonio de lo real y palpable, del horror que vivió en ese lugar. Una historia
que no solo fue tenebrosa e incómoda, sino profundamente conmovedora. La forma más cruda en la que nuestro nuevo amigo atravesó lo que finalmente llamaron la zona oscura de esa casa infernal, que hasta por momentos ardió en llamas. Nos ha sorprendido a todos Agustín, así que si él se animó a contar aquí presente, por primera vez, exteriorizar todo lo que ha ocurrido en ese seno tan interno de la familia, ¿cómo no lo vas a hacer vos, que también tenés tu historia para contar? Acá estamos para hacer lo que hicimos hoy, nosotros y ustedes, escuchar y dejarnos sorprender. Así de simple, así se disfruta más Martes de Misterio. Por eso te esperamos, nos podés contactar, buscarnos en redes sociales. Martes de Misterio, la mía personal, @martinderadio. A través de un mensaje privado nos ponemos en contacto y seguramente serás parte de un nuevo episodio. Aún conmovidos por la historia de Agustín, vamos a abrazarnos, vamos a celebrar otro encuentro en el capítulo que siempre está por venir. Mi nombre es Martín Echevarría. Esto ha sido otro caso real de Martes de Misterio. Muy buenas noches. Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.